Bueno, muchas gracias por la amable presentación de Oriol y gracias en primer lugar pues, por invitarme a participar en el máster. Me hace especial ilusión tener algunos profesores entre mis alumnos de hoy. Eso no es lo más habitual. Oriol ha sido muy generoso porque soy director de esta empresa que es unipersonal, ¿no? Entonces soy mi director, el obrero y todo a la vez, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo me dedico a los caminos, que es un tema, bueno, para mí muy interesante porque es muy variado y es muy dinámico. Y además, como veréis, que es uno de los objetivos de mi exposición de hoy, veréis que es un tema muy vasto, ¿eh? Eso significa pues, que, bueno, pues que es un tema que no se acaba así fácilmente, ¿no? Por lo tanto, tengo tema para años y de hecho pues ya llevo bastantes años trabajando casi monográficamente en el tema de los caminos, que podéis pensar que, pues bueno, que un poco, pues vaya aburrimiento, ¿no? Tantos años trabajando con caminos, ¿no? Inventarios, pero la verdad es que veréis que es un tema pues muy, como decía, muy diverso, ¿eh? Donde hay aspectos pues, geográficos, pero también aspectos culturales, aspectos ambientales, aspectos sociales. Por tanto, es un tema para mí pues, que lo tiene todo, ¿no? En el sentido, pues a mí me gusta mucho porque pues, hay trabajo de gabinete, ¿no? Pues me paso el día con documentos, pero también hay trabajo de campo, pues tienes que patearte el terreno, tienes que hablar con la gente. O sea, tiene esta diversidad de aspectos, de caras, que para mí pues, hacen el tema realmente atractivo, ¿no? A ver, de todas formas, la cuestión paisajística en relación con el camino, para mí pues es un aspecto del tema, ¿eh? Que hoy nos centraremos en este, pero generalmente tampoco es el tema en el que yo me suelo centrar, porque yo me suelo centrar más en aspectos de tipo funcional y en aspectos de tipo jurídico, ¿eh? Toda la problemática legal y jurídica alrededor de los caminos, caminos públicos, caminos privados, que justamente es una problemática muy, muy viva en la isla de Mallorca, ¿eh? Donde habéis estado trabajando o visitando, pues el conflicto justamente por la propiedad de los caminos es uno de los grandes problemas en la isla de Mallorca y son los problemas que justamente está dificultando, paralizando pues, la puesta en marcha, el desarrollo del proyecto del sendero de la Sierra de Tramuntana. De hecho, ahora mismo es un proyecto que está en parte bloqueado pues, por la disputa sobre la propiedad de determinados caminos que son tramos del proyecto propuesto. Pero bueno, yo os he hecho un planteamiento pues, más centrado en el paisaje, pero que tiene mucho que ver también con la naturaleza estructurante, territorial, que tienen los caminos. Una primera cuestión lógica pues, es definir el propio ámbito, ¿no? El concepto. Pues, ¿qué es un camino, ¿no? A ver, en realidad los caminos son parte de la red viaria general, ¿eh? Serían una categoría o un nivel de la red viaria territorial y en este sentido la distinción entre carreteras y caminos pues no deja de ser arbitraria, ¿eh? O sea, son caminos lo que hemos decidido llamar caminos, ¿eh? Pero que en otros países pues, la distinción entre carretera y camino pues, no es la misma que utilizamos, por ejemplo, en España, ¿eh? En España la definición del concepto camino es una definición básicamente legal y que parte de la ley de carreteras. No es que haya una definición de concepto camino, lo que hay es una definición del concepto carretera y por exclusión lo que no son carreteras son caminos. Lo que ya nos da también un primer indicio de la importancia que damos a los caminos, que es, si no poca, al menos claramente menor que a las carreteras, ¿no? Porque ya no definimos los caminos en positivo, sino simplemente en negativo. Pues bueno, definimos lo que es carretera, que es la red viaria principal, la más importante, y esa red secundaria de nivel inferior, pues serán caminos, ¿eh? Por lo tanto, primera idea básica, ¿no? Por exclusión con respecto a la red de carreteras. Sí que la ley ya nos ofrece un poco una primera visión de la diversidad o de las distintas categorías de viales que entrarían dentro del concepto camino. En primer lugar, los accesos a núcleos de población de titularidad municipal, o sea, los caminos públicos, por definición, son de titularidad municipal. Los municipios, al menos en España, en otros países no, pero en España no pueden ser titulares de carreteras,
Por lo tanto, cualquier vía de comunicación que sea de titularidad municipal, por el mero hecho de ser de titularidad municipal, pues ya será un camino y no será una carretera. Aunque luego a la hora de la verdad veremos que algunos de estos caminos municipales, desde el punto de vista morfológico, técnico, son exactamente igual que una carretera. Por lo tanto, no es un tema morfológico técnico, sino legal administrativo. Son caminos también las pistas forestales y los caminos rurales, por lo tanto, actividad forestal, actividad agrícola. Ya vamos viendo que ahí se van mezclando categorías y conceptos que no son exactamente del mismo tipo, ¿no? O sea, se van mezclando pues aquello, pues peras con... porque una cosa es la titularidad administrativa, otra cosa son categorías funcionales como pistas forestales, caminos rurales, etc. Las cañadas o vías pecuarias, els camins ramaders en català, es también otra categoría de caminos y que además tienen la singularidad de ser la única categoría que tiene una ley propia en España, una ley específica. De hecho, los caminos no tienen en general legislación propia y por lo tanto se les aplican otras legislaciones sectoriales por defecto, pero hay una legislación de carreteras, pero no la hay de caminos, sí que la hay de vías pecuarias. Y luego tenemos un último apartado, que sería la red histórica de caminos rurales tradicionales, antiguos caminos de herradura, sendas, lo que habéis visto seguro en Mallorca, y que también son caminos y que veréis que tienen una importancia muy especial justamente cuando hablamos de paisaje y del uso social de los caminos, y de los caminos también como recurso cultural, como recurso turístico, en cuanto al elemento paisajístico. A ver, la relación entre caminos y paisaje pues se establecería en tres niveles, ¿no? o en tres ámbitos, ¿no? A ver, por un lado, los caminos satisfacen una función básica que es posibilitar el acceso al territorio. Sin caminos no hay acceso al territorio, especialmente al territorio rural, por lo tanto no hay acceso al paisaje. O sea, desde este punto de vista los caminos son un observatorio del paisaje. Es el sitio, el observatorio desde donde vamos a percibir, a observar lo que llamamos paisaje, pues que sería el territorio visto desde nuestra posición de observadores sobre el terreno. Por lo tanto, los caminos son las vías de penetración al paisaje, son los observatorios, los miradores que encontraremos generalmente para observar el paisaje. Luego, al mismo tiempo, los caminos no son una cosa aislada, sino que territorialmente se articulan formando redes territoriales de carácter funcional y de naturaleza estructurante, o sea, que estructurante en el sentido que estructuran la movilidad territorial. Y en base, pues, siguiendo una jerarquía de tipo funcional, básicamente socioeconómica, o sea, de satisfacción de necesidades sociales y económicas, de movilidad obligatoria o cotidiana y también de explotación del territorio. Pero al mismo tiempo no son simplemente una infraestructura que nos permite acceder al paisaje, sino que además son ellos mismos parte del paisaje. Son un componente paisajístico que tiene un valor estético. Un valor estético que puede ser además positivo o negativo. Pues hay caminos que lo que hacen es mejorar, ¿no?, la calidad del paisaje que estamos contemplando, y nos encontraremos a veces que ese observatorio del paisaje, el camino que estamos utilizando, lo que hace no es embellecer, sino más bien afear el propio paisaje. Por lo tanto, el mismo camino como instrumento, como vehículo de acceso al paisaje, tiene una incidencia sobre la propia configuración del paisaje que estamos observando y sobre su valoración final. O sea, al mismo paisaje, si accedemos por un tipo de camino o por otro tipo de camino, con unas características distintas, cambiará y tendremos una percepción distinta. Yo os puedo comentar la anécdota de hace poco. Accedí a un santuario de la comarca donde yo vivo, que antes llegaba por un camino antiguo, un camino de herradura, y hace pues, pocos años construyeron una pista para poder acceder al santuario,
y la última vez que estuve allí, justamente utilizando ya el camino nuevo, decidí que no volvería más. Así de simple. Digo, no vuelvo más. ¿Por qué? Porque el camino nuevo que habían hecho, que es un camino excavado en la roca, bueno, siempre desde una perspectiva subjetiva, ¿no?, de observador del paisaje, pues para mí ese camino lo que ha hecho es destruir simplemente el encanto que tenía, el interés que para mí podía tener ese espacio, por lo tanto yo no vuelvo más. Vale. Muy bien. Y ya para acabar con las diapositivas de texto, porque a partir de ahora todo será básicamente imagen, un aspecto muy importante, que es que los caminos permiten satisfacer derechos fundamentales. Eso, yo siempre digo que los caminos son muy importantes, aunque se les da poca importancia, porque siempre se les sitúa en segundo plano respecto a las carreteras, pero aún así son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución española, el artículo 19, que dice que los españoles tienen derecho a circular por el territorio nacional, o sea que el derecho a circular es un derecho fundamental de las personas. El derecho a circular también para conocer el propio territorio, el país. Y además hay otro artículo, que es el 45, y que la doctrina jurídica pues, ya ha establecido la conexión entre los dos artículos, que es el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. El derecho a disfrutar del medio ambiente, que no es posible tampoco sin el derecho a circular. O sea, dentro del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado se incluye también el acceso al patrimonio natural, y por lo tanto al paisaje natural. Y está claro que no es posible ejercer ese derecho de disfrute del medio ambiente sin poder ejercer al mismo tiempo el derecho a circular. Por lo tanto, los dos derechos están íntimamente relacionados. Pero ahí hay un tercer derecho en juego, que vendrá un poco más adelante. Bueno, esto es para ilustrar un poco la idea esta de que a veces sin camino no hay acceso posible, ¿no? Esta es una fotografía ya muy extrema del antiguo camino de Sitges a Barcelona por la costa. Este camino ahora mismo se tendría que condicionar para que realmente se pudiera circular por él, porque es muy peligroso, pero está claro que abre una vía o sea, espectacular pues, por un paisaje que es totalmente inaccesible sin la existencia del camino. Digo que este es un caso un poco extremo, pero bueno, cuando hablamos de caminos no hablamos simplemente del camino, sino de todos los elementos que contiene ese camino para hacer posible el paso. En este caso, pues un puente que se ha tenido que reconstruir para poder recuperar un antiguo camino que estaba en desuso y que se había perdido justamente a causa de la dinámica erosiva de la zona, una zona muy erosionable. Pero como os decía, hay un tercer derecho en juego aquí, que es el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada que, en base al Código Civil, pues hay un artículo, tanto en el Código Civil español como en el catalán, pues que dice que los propietarios tienen derecho a cerrar sus fincas. Por lo tanto, el derecho a cerrar fincas, que no es un derecho universal, porque hay países en donde no existe, o sea que pero en España sí, y en muchos otros países también, los propietarios tienen derecho a cerrar sus fincas, pero no a cerrar los caminos públicos porque no son parte de sus fincas. De ahí entonces la importancia del camino, o sea, en un territorio en donde la mayor parte del suelo es de propiedad privada, que eso es así en la mayor parte del país, en realidad ese derecho a acceder al territorio, ese derecho a gozar del medio ambiente, solo es posible realmente o legalmente, o bien por tolerancia del propietario, o bien porque circulamos por un camino de propiedad pública. Y como que lo de la tolerancia del propietario, pues a veces la hay, a veces no la hay, en Mallorca no la hay, por ejemplo, pues eso convierte a los caminos en un elemento absolutamente fundamental, porque si no hay camino público, no hay acceso al territorio, no hay acceso al medio ambiente, no hay disfrute del paisaje. Yo por eso digo que los caminos son, desde el punto de vista social, muy importante, y por eso en las zonas en donde no hay tolerancia de paso y además los propietarios cierran los caminos, incluso los públicos, pues hay grandes conflictos sociales. Y en España pues tenemos el caso de Mallorca, que es paradigmático, pero también tenemos el caso de Andalucía, en donde se crean asociaciones, o sea, allí donde se cierran los caminos, aparecen asociaciones, entidades ciudadanas que luchan por la recuperación de los caminos públicos. Eso en Cataluña
prácticamente no existe porque no existe esa tradición de cerrar los caminos, aunque algunos se cierran. En cambio, allí donde el cerramiento es bastante sistemático, pues es lo que os comento, hay un conflicto social de primera magnitud y la gente se organiza justamente para reivindicar sus derechos. Bueno, porque bueno, se pueden cerrar las fincas de muchas maneras, pero ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de hasta qué punto se pueden llegar a cerrar con ganas, ¿no? O sea, bueno, y esta puerta pues efectivamente cierra 2 o 3 caminos públicos, ¿no? A mí me gusta esta fotografía porque pues, justamente pone de manifiesto que eso no deja indiferente a la gente. O sea, cuando se pierde un camino público, pues siempre hay alguien perjudicado, ¿no? El interés público sale perjudicado y a veces pues, la gente lo pone de manifiesto, como en este caso. Y aquí esta también me gusta porque también pues, pone de manifiesto que pues eso mismo, ¿no? Que la gente no es insensible pues a los impactos que condicionan o que merman pues, el ejercicio de esos derechos fundamentales, que son demandas sociales totalmente actuales y cada vez más importantes, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, los caminos así rápidamente hay que tener claro que son el resultado de un proceso histórico prolongado en el tiempo, sobre todo en Europa Occidental. O sea, el poblamiento en Europa Occidental es muy antiguo y por lo tanto el sistema, o sea, esta red territorial de caminos que viene determinada fundamentalmente por factores orográficos en primer lugar, ¿no? Pues los caminos se adaptan al terreno, por el sistema de poblamiento, que en el caso de Europa Occidental y en el caso de España y Cataluña pues es muy antiguo, pues más que milenario, por el modelo económico de explotación de los recursos naturales, que es otro factor importante, y por las tecnologías disponibles, que eso sí que ya es un factor mucho más dinámico. Por lo tanto, los cambios en la red de comunicaciones vienen determinados sobre todo por esa evolución de las tecnologías disponibles, tanto por lo que respecta pues, a la evolución de los sistemas de transporte, los vehículos, pero también a la capacidad para salvar obstáculos orográficos, ¿no? Pues, por ejemplo, la construcción de túneles, de puentes, viaductos, trincheras, etc., ¿no? Pero si no es por estas cuestiones, o sea, por el aspecto este de las tecnologías disponibles o la mejora de los sistemas de transporte, en realidad pues la red de caminos es bastante estable. O sea, de hecho, ¿por qué? Pues porque si resulta que los caminos tienden a buscar el mejor recorrido entre 2 puntos. Y si el mejor recorrido entre 2 pueblos es uno, es ese ahora y ya era ese mismo hace 1000 años, básicamente. Y por lo tanto, pues en ese sentido, a ver, sí que hay dinamismo, pero relativo. Ahora sí que, pues la red que tenemos pues, es el resultado de esta superposición de capas históricas, pero que sobre todo se reducen a dos momentos que se producen en el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo XX sí que hay realmente un momento en los años finales de los 50, principios de los 60, en que sobre todo en zonas rurales se produce ya el cambio definitivo de los sistemas de transporte tradicionales, o sea, de tracción animal, a los sistemas de transporte modernos, o sea, motorizados. Y ahí eso sí que produce un cambio en la red viaria, o sea, la modernización de la red viaria para su adaptación al tránsito con medios motorizados y, por lo tanto, la red actual que tenemos de caminos es básicamente el fruto de la superposición de esos 2 momentos históricos, ¿no? La red preindustrial y la red industrial de caminos. Y eso es lo que tenemos actualmente, ya lo veréis cuando hablemos de categorías, pues que tenemos esta suma de redes. De redes complejas que se pueden analizar en base a su funcionalidad, porque finalmente los caminos existen siempre para algo. O sea, los caminos se construyen para satisfacer alguna necesidad de tipo social, económica. Y cuando analizamos una red de caminos, que siempre tiene este componente histórico, luego este componente más moderno, pero finalmente vamos a poder categorizar esos caminos en base a criterios funcionales y podemos pues, crear gráficos pues, como este que veis aquí, que
ilustra pues, o sea, el aspecto funcional pues, de esta red o el aspecto de esta red funcional de caminos. Pero bueno, para que veáis un poco mejor de qué estamos hablando, os voy a enseñar algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos Cataluña, vacía de, o sea, solo la orografía, vacía de infraestructuras antrópicas, y vamos a empezar a llenar de contenido poco a poco. A ver, en primer lugar, las carreteras principales. Tenemos una primera red funcional, que es la red de primer nivel. Ya he dicho, en realidad la distinción entre caminos y carreteras no deja de ser arbitraria, pero esto es lo que denominamos carreteras principales, porque luego tenemos las secundarias. Y si lo juntamos, pues ya tenemos una red pues bastante compleja y bastante densa, ya diríamos incluso que muy densa, al menos en algunas zonas del país, del territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero claro, si vamos luego a los caminos, y os pongo solo algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, aquí. O mejor, no, este de aquí. Vamos a una red comarcal. Perdón, de momento que me he equivocado. Aquí. Ahora sí. Vamos a una red comarcal. En realidad, en este caso, solo de vías aptas para la circulación rodada. Y claro, si aquí, pues, bueno, si ponemos las carreteras encima, pues lo primero que vemos es que esta red de carreteras que parecía tan densa, pues si la ponemos al lado de la red de caminos, pues ya no parece tan densa, porque la red de caminos es mucho más densa. Pero esto es una red comarcal. Podemos ir a buscar una red, por ejemplo, municipal, de caminos públicos, solo de caminos públicos, como sería, por ejemplo, esta, de varios municipios. Esto es la suma de los inventarios de caminos municipales de Tarragona y municipios colindantes. Y pues lo mismo, claro, pues, y estamos hablando aquí ya de red de caminos públicos. Con lo que ya vais viendo un poco la concreción territorial de lo que estábamos planteando, o sea, el camino como vía fundamental, básica, que permite un acceso al territorio en el sentido, ya en un sentido de proximidad, de detalle, porque está claro que los caminos llegan allí donde las carreteras no llegan. Pero estamos siempre con una red, en este caso, de caminos públicos. Si añadimos la red de caminos privados, y os pondré un ejemplo puntual, el ejemplo del municipio del Montseny, que es Viladrau, pues, bueno, si lo vemos así en conjunto, a lo mejor quedará más claro. O sea, es esto de aquí. A ver, aquí pues lo que se pone de manifiesto, en primer lugar, es el carácter realmente vasto de la red de caminos. O sea, es algo... El problema es que cuando en distintos momentos desde las administraciones se ha intentado inventariar, clasificar, y el resultado no ha sido pues, muy bueno, o digamos que ha sido más bien un fracaso, porque se partía de un punto de partida en que, digamos que en ese punto de partida no se tenía en cuenta la complejidad real de la red, que es, cuando entras ya en el detalle, es prácticamente ingestionable, por su propia extensión y su propia complejidad. En definitiva, en los inventarios que llevamos haciendo hemos llegado a la conclusión
que de la red pública, o sea, de la red viaria pública, las carreteras representan entre el 5 y el 10% solo, de la red pública. 5 o el 10%. Si añadiéramos pues, la red privada, bueno, pues ya es una cosa espectacular. O sea, estamos ahora aproximadamente, un cálculo así a ojo, pues en Cataluña habría unos 300.000 kilómetros de caminos públicos. 300.000 kilómetros de caminos públicos, o sea, multiplicar por 10 la red de carreteras. Si incluyéramos los caminos privados, bueno, pues ya no sé, estamos hablando siempre de cientos de miles de kilómetros, ¿no? Esto, bueno, por un lado pone de manifiesto las posibilidades, las oportunidades bueno, y la importancia de la satisfacción. A ver, si hay tantos caminos es porque son necesarios. Por lo tanto, están satisfaciendo necesidades realmente importantes pues, en el medio rural, en las zonas agrícolas, en las zonas forestales, etc., ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un recurso que tiene unas posibilidades, pero que plantea también unas dificultades de gestión muy grandes. Pero que también, pues, claramente es un recurso con grandes posibilidades. Claro, si vamos... hay el último caso, y aquí el último ejemplo que os pongo, este de aquí, Pallars Sobirà, comarca de Pallars Sobirà, otra comarca de montaña, pero aquí ya podemos mostrar la estructura interna de la red. O sea, ya le pido tipo de camino y ya vemos que la propia red tiene una categorización interna, una diversidad interna, pues porque hay por un lado caminos aptos para vehículos, que son los que veis de color azul, caminos, pistas forestales básicamente, y luego caminos históricos, caminos de herradura aptos solo para el tránsito a pie o con animales, que son los caminos que veis de color verde. Por lo tanto, aquí, en función de las propias características de la red, pues también se plantean, pues lo que digo, retos desde el punto de vista de la gestión, o necesidades desde el punto de vista de la gestión, pero también posibilidades desde el punto de vista del uso y el aprovechamiento de los caminos. Por ejemplo, pues del uso turístico. Es claro que el hecho de disponer pues, de una red histórica de caminos pues, tan vasta, tan compleja, pues también ofrece muchas posibilidades. Bueno, vamos a ver ya con imágenes pues, de lo que estamos hablando. Esta diversidad, diversidad morfológica, diversidad funcional, pues tenemos caminos asfaltados, caminos rurales de tierra, por ejemplo, como la imagen que veis en el centro, arriba, caminos forestales, también aptos para el tránsito de vehículos, para la explotación forestal, vías pecuarias para el tránsito de ganado y caminos históricos, caminos tradicionales, caminos de herradura, como el que veis abajo a la derecha. Partiendo de esta distinción, pues hemos hecho una propuesta de clasificación de la red de caminos en redes funcionales de distinto nivel, jerarquizadas. Una red primaria, acceso a núcleos de población, que cada vez con mayor frecuencia es una red asfaltada, pavimentada de caminos, y que por lo tanto cada vez es menos distinta morfológicamente de la red de carreteras. Y de hecho se podría asimilar a una red de carreteras municipales. Caminos de tierra, caminos rurales, que ya pueden asumir funciones más diversas. De hecho, los caminos por definición son multifuncionales. Pues un camino como este, que ya veis que también ya tiene un atractivo incluso paisajístico, pues puede ser un camino de acceso a los campos para el agricultor, o puede ser un camino también para acceso al bosque, para la explotación del bosque, pero también puede ser un camino pues, agradable para pasear en bicicleta, o para pasear a caballo, o para pasear a pie. Lo mismo pues, que este camino forestal. Aquí veis un ejemplo justamente de esta multifuncionalidad, ¿no? Es una fotografía de Suiza, pero veis un camino que está prohibido la circulación motorizada, lo dice la señal que veis arriba, y solo se permite el uso agrícola y forestal, que está autorizado, ¿no? Pero al mismo tiempo, como veis justo debajo, está también señalizado como camino histórico. Por lo tanto, aquí tenéis un camino en que se le permite asumir determinadas
funciones económicas, sociales, y otras no. Por tanto, aquí ya entramos en el ámbito de la gestión. Un camino que además está ya señalizado, también está equipado para el uso no motorizado. Esta señal que veis, pues blanca, roja y blanca, que no es la del GR, aunque se parezca. Bueno, dentro de esta misma red secundaria pues habría también caminos de servicio como este, que es un camino de servicio de ribera fluvial, del río Ripoll, aquí en Sabadell, que está prohibido la circulación motorizada, excepto el de vehículos autorizados para el mantenimiento del río, que es la función del camino, pero que también está señalizado como itinerario de paseo. Por lo tanto, volvemos a esta doble funcionalidad, o a esta multifuncionalidad de la red de caminos. Y finalmente la red terciaria, caminos no aptos para la circulación motorizada, que corresponde propiamente a lo que solemos llamar caminos tradicionales o viario histórico. Y aquí realmente ya entramos en un ámbito, en una categoría de caminos que, bueno, que se presentan, lo que os comentaba, ya como un elemento paisajístico pues con una entidad propia. Ya no es meramente un instrumento de acceso a paisaje, sino que es que el mismo camino es paisaje. En este caso, el Camí de la Llet, de Batet, en la Garrotxa, cerca de Olot, un antiguo camino para bajar la leche en carro. Este es un camino ya propiamente de herradura, no para el paso de carros, sino solo para el paso de personas o de personas con animales, con mulas, con burros, etc. Caminos que ya veis que, bueno, pues que tienen, al menos así lo vemos muchas personas, pues un valor estético, porque hay una integración. Son caminos pues, adaptados totalmente al terreno, construidos con materiales propios del terreno, que además son muy antiguos, por lo tanto se han ido integrando dentro del paisaje hasta convertirse en parte misma del paisaje. Estamos hablando, fijaos, de hecho, de infraestructura construida. O sea, los caminos no son un objeto natural, sino que es un objeto cultural, es un objeto artificial. Esto a veces no siempre se tiene muy claro, pero hay caminos pues, que lo ponen de manifiesto mejor que otros, ¿no? Este es un camino de Mallorca, seguramente ya lo habéis reconocido. Yo siempre digo que a los mallorquines les gusta, que siempre digo que Mallorca es la catedral de los caminos de Europa, ¿no? Porque realmente lo que tienen ellos es incomparable, ¿no? Bueno, esto realmente es un camino, sí, pero también es paisaje, es una obra de arte, es todo en uno. Pero bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Este es un camino también de la Garrotxa, construido con piedra volcánica, y que podéis pensar que es antiguo, pero yo un día me encontré al señor que lo hizo y me dije, no, sí lo he hecho yo, porque mira, me entretenía, ¿no? O sea, bueno, pues sí, ese señor que tenía, el propietario así de la casa de al lado, pues se entretuvo haciendo esta obra, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Pero estuvo construyendo paisaje, ¿no? Claramente creando paisaje. Bueno, para que quede más claro, ¿no? Que es que realmente son objetos construidos. Otros ejemplos de lo que os comento, este es de Suiza también. Y bueno, y a veces es un paisaje por descubrir, ¿no? Aquí tenéis, me gusta mucho esta comparación de dos fotografías. Este es el antiguo camino real de Vic-a-Olot, un camino del siglo XVII, XVII-XVIII, y que bueno, pues fue objeto de estudio y restauración hace pocos años y finalmente ha sido declarado monumento histórico. Pero es que el camino no se veía. O sea, la sorpresa fue cuando al limpiar el camino se descubrió lo que realmente había debajo. Pero, a ver, lo que está claro es que pues, nos encontramos frente a un patrimonio cultural y que tiene un valor estético. Por lo tanto, es importante porque condiciona, en definitiva, el disfrute del paisaje y el ejercicio de esos derechos fundamentales de los que habíamos hablado al principio. Otro ejemplo de lo mismo, a veces las apariencias engañan. Esto es el camino del Capso Acosta, que está protegido como vía romana, aunque no lo es. O sea, de hecho, es la continuación del camino anterior. O sea, es el mismo camino anterior. Construido a imagen de las vías romanas, pero no es una vía romana. Pero bueno. Por lo tanto, lo que os comentaba, un elemento construido con sus partes. Bueno.
y también con sus elementos complementarios, que eso no hay que tampoco que olvidarlo. El camino no es solo el camino, sino una serie de elementos que también forman parte del camino, que son elementos pues eso, complementarios, adicionales, pues las cruces de camino, las cruces de término, los pilarets, como este que veis arriba a la derecha, ¿no? Para orientarse los días de niebla y de nieve en el antiguo camino del Port de la Bonaigua. Los oratorios, muy frecuentes, ¿no? Viajar era algo peligroso y por lo tanto a la gente le gustaba cuando se iba de viaje, pues, com es diu, pues com es diu encomanar-se, ara no em surt. Se encomendaban, ¿no? a un santo, ¿no? De su devoción, ¿no? Para que les protegiera durante el viaje, ¿no? Y luego, pues a veces también particularidades, porque los caminos, sobre todo los históricos, pues son también un reflejo de las tradiciones constructivas de carácter local, ¿eh? Como lo veis, por ejemplo, en la fotografía abajo a la derecha, que es un puente de piedra en seco del Cabo de Creus, que son unos puentes realmente únicos y singulares y que responden a una tradición local de esa zona de Cataluña. Y son unos puentes realmente impresionantes, construidos sin cemento, ¿eh? Y por algunos de ellos pues, podría pasar prácticamente un vehículo, ¿eh? Bueno, y sobre estos caminos se establece a veces lo que en realidad es un equipamiento, que son los itinerarios. Aquí yo simplemente quería clarificar el concepto, el camino como infraestructura viaria, como infraestructura de comunicación, de transporte, y la señalización o la información, la pintura en este caso, ya veis que aquí pues, bueno, no se contentan con una sola marca, sino con varias, que es en realidad un equipamiento. Y aquí a veces se tiende a confundir el itinerario y el equipamiento del itinerario con lo que es propiamente de infraestructura, y son cosas distintas. Bueno, además ya no quiero entrar en otros temas, pero el camino tiene personalidad jurídica, por ejemplo, y pues en este caso el equipamiento pues no la tiene. O sea, un camino es público-privado, en cambio, en este caso, pues las marcas de pintura, GRs, PRs, etcétera, sí que es una marca registrada, pero la marca es propiedad del propietario de la marca, pero no el camino que está marcado. Son cosas totalmente distintas. El camino tiene su propietario y tiene su gestor, ¿no? Por lo tanto, también un poco que tengamos claro que los caminos son la red, y los itinerarios de senderismo o turísticos pues son itinerarios que nosotros decidimos establecer sobre esa red con unas finalidades específicas de tipo turístico, de tipo cultural, interpretativo, etc. Bueno, y finalmente una última categoría que son las vías pecuarias, que en España tienen una gran importancia histórica, caminos que no son como los demás, son caminos destinados específicamente al tránsito de rebaños transhumantes, por lo tanto tienen que ser caminos muy anchos, para el paso básicamente de rebaños de ovejas. En este caso, pues aquí tenéis el Camí Ral de Cardona, 15 metros de anchura, no es de los más anchos. Este tramo en concreto ya no existe porque se construye encima una granja de vacas con todos los permisos de la Generalitat, que es la administración que en teoría debía defender esta propiedad que es del gobierno autónomo catalán. Pero pues desgraciadamente no, digamos que la administración catalana no sobresale justamente por la defensa de las vías pecuarias. Luego podemos hablar más del tema este. A ver, las vías pecuarias también las subrayo porque realmente en cuanto al elemento paisajístico tienen una entidad que no tienen otros caminos, ¿no? Lo vemos aquí en una fotografía aérea. Claro, esto es un camino, una vía pecuaria de la Alta Ribagorça, ya en su tramo final de acceso a la zona de pastos del Pirineo. Claro, aquí tiene que ser pues, realmente muy ancha porque ya los rebaños sean realmente importantes, ¿no? Pero claro, muy ancha estamos hablando de 50-70 metros de anchura, de dominio público. Por lo tanto, estos realmente son grandes caminos históricos. Aquí pues, a menudo se ha hablado de su interés pues, como corredores biológicos, como elementos paisajísticos. Claro, aquí se ve muy bien el camino porque en los años 50 pues, se empiezan a hacer plantaciones forestales en esta zona, pues antes no había bosque.
y se planta todo menos la vía pecuaria, porque no se puede repoblar justamente por la función que debe satisfacer, ¿no? Al cabo de 50 años crece el bosque y eso es lo que permite, lo que pone en evidencia la imagen del trazado de la vía pecuaria rodeada de bosque. I com anem de temps? Perquè, sí. Bueno. A ver, con el tema de las vías pecuarias, pues un poco, claro, podría hacer el mismo ejercicio que he hecho antes con la red de caminos, pero puede ser un poco reiterativo, ¿no? En definitiva, volveremos a tener otra red que se va a sumar con las otras, con lo que finalmente, bueno, aquella complejidad que habíais visto, pues realmente es extraordinaria. O sea, si sumamos todas las capas de caminos que tenemos sobre el territorio, pues llegamos a una red territorial que es más densa que la red hidrográfica. Eso a mí me gusta subrayarlo, ¿no? O sea, la red de caminos es más o sea, hay más caminos por kilómetro cuadrado que red hidrográfica. O sea, si ahora que os pusiera la capa de ríos, que os la podría poner, pues veríais que es muy densa, pero pues que la red de caminos es mucho más densa. Y esto también lo acostumbro a subrayar pues justamente para poner de manifiesto hasta qué punto los caminos realmente son elementos constructivos del paisaje, o elementos o sea, elementos sí, constitutivos del paisaje. O sea, que no es posible separar los caminos del paisaje, porque son el observatorio, pero también son parte de ese paisaje. Eso, claro, te lleva a la necesidad luego de intentar, ya desde un punto de vista de lo que sería la planificación, de lo que vosotros hacéis, de lo que más os interesa, pues os pongo solo un ejemplo, que es justamente el estudio que hicimos de las vías pecuarias de las comarcas del Pirineo catalán. ¿Y qué nos salió? A ver si lo puedo aquí, que lo veáis un poco mejor. Aviam, això no es pot treure. Aviam. Bueno. Claro, aquí hicimos un estudio, hicimos el inventario de vías pecuarias del Pirineo catalán y claro, nos salió una red formidable, o sea, una zona de tradición justamente de una antiquísima tradición pecuaria, ¿no? Y una zona dedicada básicamente pues, a la ganadería durante muchas generaciones, durante siglos pues tiene una red muy compleja de vías pecuarias. De todas formas, ya empezamos distinguiendo lo que era realmente las grandes vías, líneas, las grandes vías transhumantes, que es lo que veis aquí dibujado, de lo que era luego ya una red más local de acceso justamente a esas vías transhumantes. O sea, lo que detectamos es que lo que había era que muchos caminos que se solían presentar como vías de transhumancia en realidad eran los caminos locales que conducían desde cada pueblo, desde cada valle, al verdadero eje transhumante que venía pues, de las zonas llanas del interior de Cataluña y que subía hacia la montaña, ¿no? Por lo tanto, finalmente identificamos 13 grandes caminos, que es lo que veis aquí, ¿no? A partir de este... o sea, aquí veis, por ejemplo, pues la red ya aún sin distinguir los 13 o 14 caminos, pero sí ya distinguiendo caminos más importantes de caminos menos importantes, ¿no? O sea, lo que fuimos fue siguiendo pues, una metodología que desarrollamos, fuimos determinando qué caminos eran más importantes, qué caminos eran menos importantes. Y luego ya entramos en el análisis de la situación actual de esos caminos. Probablemente estos caminos actualmente, claro, parte de estos caminos se ha convertido pues, en carretera, o en camino asfaltado, o en camino hormigonado, o parte en pista forestal, o hay parte de esos caminos que mantiene todavía el carácter pues, de camino de herradura, o realmente de vía pecuaria, o sea, de camino de gran anchura, pues realmente distinto de otras categorías de caminos, ¿no? Bueno, pues, pues fuimos combinando pues, este tipo de variables, ¿no? de análisis. Aquí también analizamos
por ejemplo, pues si eran caminos de fondo de valle, si eran caminos de ladera, si eran caminos de cresta, porque las vías transhumantes suelen ser caminos de cresta, los grandes recorridos, ¿no? Bueno, pues fuimos analizando todos estos aspectos para finalmente llegar a una propuesta, a una propuesta de realmente que valdría la pena conservar como testimonio cultural y paisajístico, con un valor cultural y también paisajístico, de lo que habían sido las grandes rutas de transhumancia en el Pirineo catalán, ¿no? Y finalmente, pues de toda esa red tan compleja y de esos 13 caminos, pues finalmente nos quedamos con 6. Nos quedamos con 6 caminos que podían ser objeto, o que pensábamos que podían ser objeto ya de propuestas de gestión para su puesta en valor, como elementos pues, etnográficos, un valor cultural, histórico, etc., ¿no? Y un poco esto os lo pongo como ejemplo porque si no al final, bueno, con los caminos pues al final nos perdemos, ¿no? Pues por lo que os he enseñado de la extensión, de la densidad, pues bueno, al final hay que encontrar una fórmula, una forma de priorizar las actuaciones. Bueno, pues vamos a actuar sobre esto y no sobre el otro, porque no podemos actuar sobre todos los caminos al mismo tiempo porque simplemente es inmanejable, es imposible, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, si es desde una perspectiva cultural y paisajística, pues bueno, fijemos unos criterios y lleguemos a unas propuestas. Y ya llegamos a la última parte de mi exposición, que sería un poco las problemáticas. Las problemáticas vinculadas a los caminos, que también pues, hay que conocerlas y tenerlas en cuenta, pues si lo que queremos es gestionar esos caminos con una finalidad o con otra. Bueno, no he hablado tampoco de los derechos de paso, como por ejemplo la servidumbre de tránsito de la ribera del mar, de la zona litoral, que la fija la ley, pero que está mal definida técnicamente. O sea, la propia ley da unos criterios técnicos para definir las zonas de paso, que cuando uno pues, finalmente dibuja la zona de tránsito sobre el litoral, pues resulta pues, que en realidad es papel mojado, ¿no? O sea, este es el caso, por ejemplo, de la costa de Tossa, la Costa Brava. Pues de acuerdo con la ley, pues sí, tenemos un derecho de paso, pero ya veis, con cuerdas, bueno, tendría que ser un escalador pues, realmente experimentado para poder transitar por donde, según la ley, deberíamos poder pasar. Y en otros casos en donde sí que podríamos pasar por donde dice la ley, como en la fotografía de la izquierda, pues resulta que el propietario en cuestión pues cierra ilegalmente el paso y por lo tanto también nos quedamos sin poder ejercer ese derecho legal, que en este caso pues da la ley de costas. O sea que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa luego la realidad y la práctica de esas leyes. Pero bueno, problemas que afectan a los caminos desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, si nos centramos un poco en el aspecto paisajístico, que es el que hoy nos interesa, pues uno es la pavimentación, está clarísimo, ¿no? Esto es un camino rural, el Camí Ral de Cardedeu, que además es GR, sendero de largo recorrido, pero que desde el momento en que se pavimenta, a ver, aquí lo que yo quiero plantear es la pavimentación como limitación de las funcionalidades o de las funciones que puede asumir un camino rural, ¿no? O sea, un camino pavimentado, bueno, pues sirve para lo que sirve, que es para ir en coche. Incluso para ir en bicicleta, según cómo. Pero para otro tipo de funciones, pues no. O sea, claro, este camino pues no es ni especialmente adecuado y sobre todo no es atractivo ni para ir a caballo ni para ir a pie. Por lo tanto, tenemos que tener claro que cuando satisfacemos unas determinadas demandas sociales, como puede ser la pavimentación de caminos, a veces entramos en conflicto con otras demandas sociales, que no, como son los usos turísticos no motorizados. Por lo tanto, estamos excluyendo, bueno, es una opción, pero yo lo que digo es que en cualquier caso, cuando se toma esa decisión, habría que sopesar y tener claro pues, si eso es realmente lo que se quiere. Porque bueno, este camino, que es el camino antiguo de ir de Cardedeu a Sant Antoni de Vilamajor, pues ya hay otra carretera que cumple exactamente la misma función, ¿no? Pues lo que han hecho ha sido doblar un recorrido, por ejemplo, ¿no?
¿Era necesario? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. El abandono de caminos históricos es un tema fundamental. Muchos caminos caen en desuso y de hecho no se recuperan hasta que no se les reasigna una nueva funcionalidad, generalmente a través del ocio y del turismo. De hecho, muchos de esos caminos de Mallorca que habéis visto, pues bueno, pues no se han realmente, algunos eran intransitables o no se han recuperado hasta que no apareció una nueva demanda social, que esos caminos que se habían abandonado porque se creía que no servían para nada, de pronto vuelven a servir para algo porque permiten satisfacer nuevas demandas de una sociedad pues ya postindustrial. Bueno, pero pues habrá que cortar estos árboles, habrá que condicionar este camino que tiene un valor cultural, tiene un valor estético, pero que ahora mismo es impracticable. Otro tema ya más delicado es el de la usurpación. Esta foto la he enseñado muchas veces, a mí me gusta mucho, es de aquí de Castellar del Vallès, pues de un señor que se ha hecho el huertecito pues dentro del camino público. O sea, su finca, como marca muy bien la pared, pues termina allí donde terminan las piedras, pero él, pues mira, se ha cogido un 1,5 metros más o menos, entonces aquí ha plantado unos frutales, unas tomateras y bueno, pues se ha apropiado de una parte de este camino público, básicamente a expensas del propietario privado que tiene la otra parte, o sea, la finca que limita con el camino por el otro lado. Bueno, otras formas de ocupación, usurpación y además con impacto paisajístico importante, ¿no? En este caso esto es Alta Ribagorça, Durro, pues la finca de un veraneante que no solo construye este muro horroroso para delimitar su finca, sino que el camino está construido sobre el camino, por lo tanto también nuevamente sobre suelo público, porque siempre la pared que sostiene el camino forma parte del camino y es propiedad del propietario del camino. Por lo tanto, como que este muro está construido no al pie del muro que sostiene el camino, sino sobre ese muro que delimita el camino, en realidad está construido sobre el camino de propiedad municipal. Otra cosa es que tenga permiso municipal o no, que probablemente tampoco lo tiene. Aquí ya es un caso más extremo, también en el Vallès, el camino público está directamente arado, labrado, pues no, ha desaparecido. Bueno, esto no significa necesariamente que el agricultor sea una mala persona, tengo que decirlo, ¿no? Porque bueno, estos caminos pues, realmente pueden haber estado abandonados muchos años, pues bueno, este señor de buena fe puede pensar que este camino ya no sirve para nada y pues él coge el tractor y pasa y lo hace desaparecer, ¿no? Pero bueno, no todos piensan lo mismo, ¿no? Aquí veis un ejemplo en que justamente también en el Vallès, en que aquí el agricultor sí que respeta el camino y podría ocupar esta franja de terreno, no le costaría nada y sin embargo no lo hace. Pues no lo hace porque entiende que es un camino público y que tiene que respetar el paso por ese camino. Luego pues ya había enseñado aquella primera fotografía de un cierre imponente de una finca privada. Este es otro. Esta es una finca enorme, dedicada actualmente a usos cinegéticos, básicamente con clientela norteamericana. De hecho, la web que tienen de publicidad es solo en inglés. Y cierran una área muy extensa del Prepirineo, con un cierre realmente imponente. Yo soy el más impenetrable que he visto así nunca, muy bien hecho. Pero eso sí, tiene la desfachatez de ponerte un aviso de que, de acuerdo con el artículo 245.2 del Código Penal, el traspaso de los límites de esta propiedad conllevarán sanciones de hasta 72.000 euros. Ellos no dicen nada de que tienen cerradas pues aquí pues, 2 caminos reales, una vía pecuaria, bueno. Vale. Otros problemas que también tienen un impacto paisajístico, ¿no? La cuestión de la erosión, ¿no? Antes se habla del abandono, también está el tema de la erosión. En algunos casos, debido al tránsito motorizado, por ejemplo, de motos, tiene mucho que ver también con el tipo de sustrato geológico, ¿no? La fotografía de la derecha es una zona del Maresma, en sustrato granítico de Sauló, ¿no? Que es es un granito que se desmenuza, se convierte en arena y que pues realmente facilita mucho los procesos erosivos, hasta el punto que algunos de estos caminos terminan siendo realmente impracticables. No para las motos, que pasan por todas partes, pero sí para los transeúntes. Pero bueno, no solo las motos, o sea, aquí también tenemos una cuestión importante, que son los problemas de hiperfrecuentación. O sea, hay caminos que por el hecho básicamente de acceder
a zonas muy emblemáticas, están sometidos a una presión de uso realmente extraordinaria, que es muy difícil de gestionar y que termina teniendo un impacto ambiental realmente importante, como en este caso que veis. Esto es en la Cataluña francesa, esto es el Camino del Carlit, pero sería lo mismo en el Camino del Pedraforca, en el Camino de la Pica d'Estats, el Camino del Montseny, o sea, básicamente caminos que acceden a sitios considerados muy emblemáticos y que por lo tanto sufren una hiperfrecuentación muy elevada. Esto es de muy mal gestionar. A veces la solución es peor que la enfermedad, ¿no? O sea, aquí también entramos en bueno, cómo arreglar o recuperar caminos, ¿no? Para mí esto es un mal ejemplo, ¿no? En este caso del camino de ronda de Tossa de Mar, una actuación para mí muy inadecuada, básicamente porque lo que hace es urbanizar ese camino y por lo tanto, bueno, justamente está transformando la experiencia del usuario del camino, que si lo que busca es pues apreciar la naturaleza, lo que está claro es que este tipo de actuación se convierte en un factor básicamente artificializador del entorno. Habría otros ejemplos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo también de erosión por hiperfrecuentación, también a pie, no es de vehículo, es hiperfrecuentación a pie. Más de lo que comentaba, ¿no? O sea, también un mal ejemplo de restauración de caminos, y en este caso en el Parque Nacional de Aguastortes, y está en de Sant Maurici, en Cataluña, en que a la izquierda veis cómo era el camino original, y arreglarlo, ¿no? O sea, con traviesas de ferrocarril, con cemento, y de hecho modificando lo que es un camino histórico muy interesante, construido en 1910, con técnicas tradicionales para la explotación hidroeléctrica, pues se convierte finalmente en un camino banal, en definitiva, y sin ningún tipo de valor cultural, porque de hecho lo que han hecho ha sido justamente sustituir el camino histórico por otro que no responde a, sí, responde a un criterio práctico, pero que parece bastante inadecuado, especialmente dentro de un parque nacional. Más sobre pavimentación, ¿no? Pavimentación no solo con asfalto, sino también con cemento. Bueno, yo no digo que no se tenga que hacer, pero vuelvo a insistir en la necesidad de ponderar las actuaciones y de tener en cuenta lo que se gana y lo que se pierde. Caminar por cemento es bastante pesado. Bueno, si te caes con la bicicleta también no está mal, ¿no? Bueno, lo mismo en actuaciones incluso emblemáticas, ¿no? Como son las vías verdes, pues antiguos trazados ferroviarios condicionados para el tránsito a pie en bicicleta. En algunas zonas pues, han optado por pavimentar, esto es en el País Vasco. Bueno, para ir en bicicleta fantástico, pero para ir a pie pues es muy pesado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que determinados criterios de actuación pues redundarán también en la exclusión de determinados usuarios potenciales. Bueno, y aquí pues entramos en un tema importante que es la dificultad de armonizar los usos motorizados y los usos no motorizados. Y aquí justamente hay un conflicto no voy a extenderme sobre el tema, pero sí que quiero al menos ponerlo sobre la mesa, que es el conflicto del acceso motorizado al medio natural, ¿no? Que generalmente se plantea en términos de impacto ambiental, y yo creo que es un error, porque el problema fundamentalmente no es de impacto ambiental, sino que es un problema de impacto social, y es un problema, en realidad, que tiene mucho que ver justamente con la percepción cultural del paisaje. O sea, en realidad lo que está en discusión es la percepción social del paisaje. Si a la gente le molesta o a determinada gente, le molesta pues, encontrarse a vehículos todoterreno por la montaña o por el bosque, pero no porque asusten a las ardillas o porque provoquen la extinción de determinadas especies, sino básicamente les molesta porque es una irrupción del mundo urbano en el mundo rural, en el espacio natural, que justamente quiere apreciar, pues quiere... del cual quiere disfrutar ese usuario. Que hay un conflicto. De hecho, el señor que va en ese vehículo también quiere disfrutar de la naturaleza y siempre lo dice, no, si yo soy un gran amante de la naturaleza, quiero disfrutar de la naturaleza. El que va a pie también quiere disfrutar de la naturaleza. Aquí el conflicto es alrededor de nuestro concepto cultural de qué es naturaleza.
y de qué es un paisaje natural. No es un conflicto de... sí que hay impactos ambientales, yo no digo que no los haya, pero no es lo fundamental. Es básicamente un conflicto entre percepciones sociales distintas por parte de grupos de usuarios distintos. Pues entre una forma de entender el ocio y la movilidad y el disfrute del medio ambiente y otras. No es un impacto propiamente ecológico, o sea, las alteraciones de hábitat, perturbaciones, las hay, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental son los impactos sociales del uso recreativo, son los conflictos entre usuarios. O sea, porque digamos que un tipo de uso interfiere con la percepción del usuario de otro tipo de uso. O sea, en los cambios vivenciales, que es lo que dice aquí, impactos ambientales percibidos, conflicto entre usuarios, cambios vivenciales. Ese es el problema de fondo, para mí. ¿Y cuál es la solución? Bueno, a ver, no hay una solución mágica. Aquí, pues, distintos países con culturas distintas han apostado por modelos distintos también. Yo creo que en nuestro país, sobre todo, deberíamos profundizar en la segregación de usos y funciones y de usuarios, en definitiva. Y ahí, pues, tenemos el ejemplo de los caminos históricos que nos ofrecen pues, justamente, o nos proporcionan posibilidades muy interesantes, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, en esta fotografía se ve el camino antiguo de Sitges a Barcelona, el camino de las costas de Garraf, pues un camino histórico, bueno, espectacular, que lleva 100 años abandonado, pero que no transcurre por donde transcurre la carretera, con lo que nos permite justamente dar juego a la gestión del viario, a la gestión de los usos, segregando usos, usuarios, volviendo a poner en valor ese patrimonio abandonado, pero que es público y que además tiene un valor histórico y cultural, condicionando infraestructuras específicamente para determinados tipos de usuarios, como el caso de las vías verdes. Pues tiene que haber caminos por donde se pueda circular en vehículo y caminos por donde no se pueda circular en vehículo. Y a veces pues, encontrar soluciones pues, como esta. Esto es en el Ampurdá. Bueno, pues en un momento dado un ayuntamiento ha decidido crear una vialidad paralela para que sea compatible la circulación motorizada y la circulación no motorizada. Estas son actuaciones recientes. Bueno, y un poco, bueno, aquí termino, pues ya os he ido dando unas ideas, unas pinceladas, y hasta aquí mi explicación. Gracias.